Ahí, hoy tenemos de nuevas compañías, nuevas, ya ves tú, a Elida como si fuera nueva. Pero bueno, se acaba de conectar Elida Muy bien. al Sí. seminario. Elida, que sepas que en esta sesión creo que no nos va a dar tiempo, pero en la siguiente hablaremos del discurso del método de Descartes, que creo que es algo Descarte. que tú trabajaste en profundidad en su tiempo, ¿no? Pues sí. Creí que me ibas a preguntar por Simone Weil. Iba a decirte que soy novata. No, 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 en esto somos novatas todas, no, tú Soy tranquila. novata por un prejuicio que tenía contra ella. Claro. Sí, 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 sí. Ujú. Y yo, Yo, Y yo. yo me acuso, sí, sí, sí. ¿Eh? de todas formas, Jorge, ¿Por qué? sigo sin, sigo sin estar satisfecha con ese misticismo de la Virgen y todo eso. Posiblemente, por eso me interesa tanto todas estas charlas y esta lectura, porque posiblemente voy un poco con una malformación sobre Claro, ella. Y lo claro, que hemos visto de ella en la primera sesión fue interesantísimo. claro. Bueno, ya te dijo Emilia que de la Virgen no había nada que ver. Sí, pero fíjate, cuando entras en la Wikipedia o entras en algunas cosas de ella, te la ponen un poco como una loca que se le aparecía a la Virgen, que todas esas cosas, y claro, chirría un poco lo que ella es, lo que ella... chirría un poco. Y bueno, efectivamente, me lo dijo porque le pregunté, claro está. Claro, por algo será, Sí. por algo será que hay tanta basura en Internet. Cuando hay tanta basura dando vueltas, uno tiene ya que levantar las antenas y decir qué está pasando, ¿no? Ah, Aquí, sí, sí, sí. Por eso le pedí a Emilia que nos ayudara, porque era muy difícil enfrentarse a un personaje tan polémico como el de ella, como el de Simone Weil, sin una mano amiga, ¿no? Que nos ayudara, ¿no? El- porque aquí, de verdad que el 95% de lo que pasó por mis manos era basura. Es decir, eh, un tipo de, un tipo de análisis de textos, de trabajos, de ensayos, absolutamente tendenciosos en un sentido o en el otro, con muy poco criterio. Y entonces, claro, era muy descorazonador, ¿no? Decir, bueno, porque era evidente que era basura lo que estabas leyendo, pero no era posible rescatar nada valioso con lo que poder armar un discurso, ¿no? Y ahí Emilia nos dio una buena mano de centrarnos el problema, ¿no? Sí, así que creo que vamos a descubrir un personaje que aunque no tiene por qué gustarnos todo. ni el Ah, 50% ni el 100%. claro. De lo que se trata es de que lo entendamos, ¿no? Que seamos capaces de entenderlo. Porque entendiéndolo cabalmente, o más o menos, ¿no? Cabalmente, entonces podremos juzgar, pues, si nos gusta o no nos gusta, y qué podemos extraer valioso de su pensamiento. Pero es que sin entenderlo, sin poder pensar correctamente lo que ella intentaba transmitirnos, cualquier cosa que digamos de ella es palabrería de bar, ¿no? Es que, claro, este es un problema. Fijaos qué paradoja, ¿no? Que estas cosas con Aristóteles no pasan, ¿No? ¿no? Con Aristóteles, si oís a alguien hablar de Aristóteles, es porque algo ha leído, ¿no? Del tema. Con Platón no, fijaos, qué curioso, ¿no? Con Platón ya la gente empieza a desbarrar, ¿no? Y con Platón ya uno empieza a oír ciertas barbaridades que llaman la atención, ¿no? Yo creo que tiene que ver con el enfoque político de los autores, ¿no? Cuando un autor tiene una obra política, de alguna manera es una obra que nos interpela en el presente, ¿no? Y entonces eso da pie a que todo canta mañanas emita su opinión.
opinión. Su interpretación. Eso es. En cambio, con Descartes, pues yo no conozco a nadie que lo haya difamado a Descartes, al pobre Descartes, ¿no? Es decir, no, son los pensadores que no han trabajado de forma directa la cuestión política, yo creo que están un poquito más libres de este tipo de, de, Inter- de mala interpretación, a veces deliberada, ¿no? Para ocultar al pensamiento, ¿no? Los dos exponentes más claros o tres, por ejemplo, Rousseau, ¿no? Qué hombre más maltratado, ¿no? Marx, ¿qué os voy a contar, ¿no? Es decir, al pobre le falta que lo echen en la hoguera, ¿no? Pero, por ejemplo, Simone de Beauvoir es una mujer tremendamente tergiversada, ¿no? O por crítica del socialismo real, o por feminista, sí, pero es machacada, ¿no? Sistemáticamente. Entonces, claro, estos autores como Simone Weil, que han tratado cuestiones políticas de calado, bueno, pues son susceptibles de ser muy manipulados y muy atacados. Bueno, pues por eso estamos aquí leyéndola, para ver Ujú. para ver si aprendemos un poco qué es lo que dice y a partir de ahí, bueno, pues ya podremos juzgar o evaluar si nos interesa meternos más o menos. De todos modos, daos cuenta que los dos textos que yo he elegido son los dos textos menos místicos del legado de Simone Weil, ¿no? Eh, en donde también se ve un poquito mi ramalazo ateo, ¿no? Claro, cuando uno elige a uno también se le ve el plumero, ¿no? Yo he elegido estos dos textos porque creía o pensaba que eran los dos textos, pues bueno, pues con los que nos íbamos a sentir más cómodas, ¿no? Hay otros textos de Simone Weil que son muy duros, pero bueno, eso ya lo dejo para quienes tengáis luego gusto después de este camino de descubrimiento. Bueno, empezamos. La semana pasada habíamos leído las primeras páginas de la introducción de Robert Cavanier y habíamos visto que habían sido 3 o 4 páginas muy polémicas a lo largo de las cuales, bueno, pues fuimos desarrollando toda la sesión. La introducción de Chevanier empezaba hablando de la vocación de Simone Weil. Y nos decía que esta manera de pensar, de estar en el mundo de Simone Weil, no era una cuestión meramente intelectual, no era un asunto solo del saber, sino que tenía que ver con una vocación, Y nos decía en una de las citas que el autor va recogiendo, nos dice, para ella la vida no tiene otro sentido que la espera de la verdad, ¿no? Recordemos un párrafo en el que nos detuvimos, ¿no? Mariaje, el miércoles pasado, ¿no? Nos detuvimos. La vida no tiene otro sentido que la espera de la verdad. Y comentamos que para Simone Weil, según la hemos ido entendiendo, la verdad no es una cuestión meramente intelectual, sino que tiene algo que ver con la experiencia, con lo que se vive, con lo que se toca. No puede haber verdad en el sentido griego más puro de la palabra, ese descorrer el velo, ese poner a la luz las cosas. No puede haber más verdad que en lo que se experiencia. Y entonces decía ella, esa espera de la verdad, al final nos remite siempre a la realidad, a tomar contacto con la realidad. Podemos formalizar, podemos teorizar todo lo que queramos, pero hasta que no hemos pisado tierra, hasta que no nos hemos enfrentado a la vida tal como es,
nunca vamos a saber qué es lo que hay ahí fuera. Eso es lo que a ella la lleva a un permanente exponerse, exponer su vida, exponer su cuerpo a las múltiples situaciones que en los cortos años de vida ella pasó, desde la experiencia en la calle, en la manifestación, con los obreros, en la clase, en el sindicato, enseñando a los trabajadores filosofía, que nada menos que incluso hasta tragedia griega o Homero, o inclusive yéndose a Alemania a vivir en primera persona eso que estaba emergiendo, que era el nacionalsocialismo y el fascismo, y luego posteriormente de unos sesudos análisis que ya veremos al final de este seminario con respecto a las causas de la libertad y de la opresión, su inmersión en la fábrica. Meterse ella, su cuerpo, su mente, sus emociones, meterse en la fábrica eh, para, para comprender, que es algo, es más que saber. ¿Eh? El saber es algo libresco, ¿no? Es decir, 2 y 2 son 4. Pero comprender es otra cosa. Comprender es algo que pasa por el cuerpo. Ese comprender nos ilumina de alguna manera, como ella dice, nos pone ante el esplendor de la realidad. El esplendor de la realidad. Pero antes de entrar en la fábrica, ella había hecho ese trabajo a partir de su experiencia sindical con respecto a las causas de la libertad y la opresión. Un trabajo preparatorio. Ella hace este trabajo durante un largo año, tratando de comprender el fenómeno de la opresión. Y ella no va a entrar a la fábrica hasta que prácticamente no tenga el borrador de este trabajo terminado. Lo interesante de este trabajo preliminar, que verá la luz bastante tiempo después, lo interesante de este trabajo preliminar es que le prepara a ella su mirada para analizar la experiencia que luego va a vivir en la fábrica. Ella había visto en Alemania la experiencia nacionalsocialista, había visto los garrafales errores de la política de su época, había visto y había criticado con dureza el funcionamiento del Partido Comunista Alemán en sus maniobras frente al SPD o a los nazis. Y cuando ella se pone a escribir artículos al respecto, recordemos que es severamente criticada, ¿no?, por sus compañeros, ¿no? Es contrarrevolucionaria, derrotista, es que esto que estás escribiendo desalienta la lucha revolucionaria. Y entonces dice ella esa frase que también en la que nos entretuvimos la semana pasada: la verdad, sea la que sea, es siempre saludable para el movimiento obrero. En cambio, el error, la ilusión, la mentira serán siempre funestos. Una defensa de la verdad a ultranza como práctica política en la que, bueno, pues en la que nos entretuvimos el miércoles pasado porque, bueno, es un asunto pues, que sigue presente, ¿no? Sigue presente en nuestra práctica cotidiana, en el sindicato, en el partido, en la prensa, en la política en general, a cualquier nivel. Y de esa experiencia con los comunistas franceses, con los comunistas alemanes, con los exiliados que había centrifugado la Unión Soviética, los exiliados rusos que había centrifugado la Unión Soviética en los años 30 a partir del ascenso de Stalin.
ella va construyendo una manera de entender el fenómeno de la opresión que es bastante original y, como bien decía Marie-Françoise la semana pasada, resuena un poco a Hannah Arendt, ¿no? En lo que ella está diciendo, ¿no? Resuena a Hannah Arendt. Pero claro, Hannah Arendt escribe su trabajo 25 años después, ¿no? O 20 años después como mínimo de Simone Weil. Pero quiere decir que ya en el ambiente en el que Simone Weil está pensando, está reflexionando, está actuando, ya en ese ambiente, bueno, pues ya hay una percepción del estalinismo, del régimen de la Unión Soviética de la época. Recordemos que estamos antes de la Guerra Mundial, en el periodo de entreguerras. Ya hay algo en el ambiente que levantan pollas, ¿no? Entre la propia izquierda revolucionaria, ¿no? Levantan pollas. Y ella viene a decir que el régimen estalinista no es que haya fracasado, no es que sea un fracaso del socialismo. No, me dice ella, el régimen estalinista es otra cosa. Es un mecanismo social diferente. No es meramente que el proyecto socialista de Lenin o de Marx salió mal o funcionó mal. No, no, no. El estalinismo es otra cosa. Es otra cosa. Dice, el estalinismo reúne en un mismo poder o bajo un mismo poder las tres grandes burocracias. Las tres grandes burocracias. La burocracia del Estado, la burocracia empresarial y las organizaciones obreras. Ahí sigue resonando Hannah Arendt, ¿no? Con su concepto de totalitarismo, ¿no? Esta forma de organización política vertical, total, por utilizar la palabra, que reúne en una misma estructura organizativa todos los resortes de poder de la comunidad. Nos dice ella, la del Estado, la burocracia estatal, la organización empresarial y productiva y las organizaciones obreras. ¿Y por qué le preocupa a ella tanto esto? Porque ella se ha dado cuenta, o cree darse cuenta, por más de que no terminará de perfilar este pensamiento hasta el momento en el que entra en la fábrica a vivirlo en primera persona, ella empieza a darse cuenta de que hay algo en la manera de organización taylorista de la producción, en la manera de organización industrial, hay algo en esa organización que no está directamente relacionado con quién es el dueño de la fábrica o el dueño de la máquina. En el marxismo, no en Marx, en el marxismo, ya sabes que el marxismo tiene múltiples sectas, ¿no? En el marxismo, bueno, pues de la época, pues existía la suposición dogmática de que del desarrollo de las fuerzas productivas, del desarrollo del capital y de la tecnología, íbamos a ir a una acumulación cada vez mayor de capital y de poder, a una concentración y acumulación de capitales y de poder con una brecha de desigualdad creciente, de manera que en algún momento pues, la suma de los depauperados iba a estar a un lado de la comunidad y los pocos poseedores en el otro lado de la sociedad, y ese iba a ser el momento del estallido social que expropiara a los expropiadores y devolviera la dignidad a la humanidad, ¿no? Devolviera la dignidad a la humanidad. Bueno, pues esto evidentemente no es producto de Marx, es de los marxistas, ¿no? De los marxistas posteriores. Un salto de entusiasmo
de filosofía de la historia de los 20 duros, ¿no? Que evidentemente, pues, ni pasó, ni pasó, ni parece que vaya a pasar. Digamos, sí lo de las desigualdades, ¿no? Sí lo de las desigualdades, pero lo de la expropiación del expropiador parece ser que se resiste la cosa, ¿no? Parece ser que se resiste. Bueno, pues esto ya lo estaban viendo muchos intelectuales en su época, entre ellos lo está barruntando ya Simone Weil, en un momento en el que ella está diciendo, pareciera como que la manera en la que se organiza la producción de bienes y servicios en una economía compleja y en una producción masiva de bienes y valores de uso, es perfectamente compatible con cualquier sistema político. Esto no es una cuestión solo del capitalismo, aunque haya surgido con el capitalismo. Aunque esta forma de organización taylorista haya surgido con el capitalismo, es perfectamente compatible con cualquier otro sistema de organización, sea democrático, no democrático, feudal, fascista, pseudosocialista, de donde, mientras mantengamos las formas de organización de la industria capitalista, en aras a una mayor productividad, buscando un mayor rendimiento de la hora de trabajo humano, eso del valor de la fuerza de trabajo, en todo régimen de producción que busque la productividad individual como objetivo, pues vamos a estar ante unas formas de subordinación y de opresión que son independientes de quién sea el dueño de la industria o el dueño de la fábrica. Y ella dice, estamos ante formas de opresión burocráticas. Formas de opresión burocráticas. Ya en época de Simone Weil, el capitalista no pisa la fábrica ni una vez al año. El capitalista vive en las Islas Caimán. No necesita ir a la fábrica. La fábrica se la organizan los gerentes, los ingenieros, los capataces, los encargados, los administrativos, los vigilantes, las fuerzas privatizadas de seguridad o de violencia que tiene contratado para resolver las disputas con los díscolos o las díscolas en la puerta de la fábrica. El capitalista ya no necesita ejercer desde su posición de clase el control, lo tiene derivado en sus subordinados. La fábrica es una gigantesca estructura burocrática de opresión, en la que distintos personajes oprimidos, a su vez, porque son todos asalariados, hasta el gerente, es decir, son todos asalariados a los que se le extrae el plusvalor de una manera o de otra, todos participan en la cadena de opresión que extrae el plusvalor, el plus trabajo a las masas de trabajadores. Por lo que en cualquier sistema político en el que esté presente una forma de organización industrial como la que conocemos, se reproducirán inexorablemente esas estructuras de opresión y no será posible emancipar a la clase trabajadora. Es lo que ella llama opresión por la función, opresión burocrática. Ninguna expropiación de los capitalistas podrá resolver el problema de la opresión por la función, nos dice. Claro, y estamos en la página 17 a la mitad. Pero claro, vivimos en una época en la que este modo de organización de la producción se ha extendido y se ha universalizado de tal manera que parece imposible deshacerlo. Parece imposible deshacerlo. Y estamos en 1930, pobrecita, si llega a ver lo que es hoy, ¿no?
un sistema tipo Walmart o Amazon, ¿no? Es decir, la pobre Simone Weil se dedicaría a otra cosa, ¿no? Seguramente, ¿no? Frustración. 1930, y ella ya está viendo que tenemos en la organización Fabril un serio problema social y político. Social y político. Porque no va a haber emancipación política, no va a haber un cambio en las relaciones entre los seres humanos, en las relaciones políticas, mientras mantengamos estructuras burocráticas de opresión como las que hay en la producción en masa. De donde ella vendría a decir, si quisiéramos acercarnos a algo que se pareciera al socialismo, tendríamos que tener una manera de producir que respetara la dignidad humana. Y entonces tendríamos gente capacitada, moral e intelectualmente, para poder ejecutar el cambio político. Pero mientras la gente esté subordinada y alienada en ese sistema de opresión, dice ella al final de la página, nunca el socialismo ha sido anunciado por menos signos precursores. Estamos en un erial político en el que la masa de trabajadores solo piensa en sobrevivir, y no tiene ninguna otra opción, porque cualquier pensamiento que dedique a otra cosa que a obtener un céntimo más al final del día o pone en peligro su supervivencia o lo tachan inmediatamente de díscolo y lo despiden del trabajo y le arruinan la vida para siempre, ¿no? La masa de los trabajadores no solamente se encuentra alienada y oprimida, sino imposibilitada de ejercer cualquier vida intelectual, moral, artística o política dentro o fuera de la búsqueda de su pequeño jornal. Decíamos la semana pasada, evidentemente, Simone Weil no es la alegría de la huerta, ¿vale? ¿Sí? Lo que nos está contando, duele. Pero no duele porque sea feo lo que nos está contando. Duele porque es verdad. Duele porque a poco que uno mira al costado y mira las condiciones de los más desfavorecidos, se da cuenta que tocó hueso, que Simone Weil aquí tocó hueso en este asunto. No es la única, evidentemente. Sobre este asunto ya venía reflexionando el socialismo durante todo el siglo XIX. Pero mientras el socialismo tradicional, incluido Marx y por supuesto los marxistas, habían entendido que estábamos principalmente ante un problema de propiedad de los medios de producción, Simone Weil señala una cuestión de opresión por la función que no solamente es independiente de la propiedad de los medios de producción, sino que imposibilita o castra o frustra cualquier intento emancipatorio. Porque mantiene a quien debería emanciparse, lo mantiene en unas condiciones de supervivencia de las que no puede salir. Digamos que esto viene de muy atrás. Esto viene de muy atrás. Si recordáis el mito de la caverna de Platón, recordáis que que Platón dice en el mito, dice, en un momento el esclavo es levantado.
El esclavo, Platón no dice que el esclavo se levanta. Es levantado. Esclavo es levantado. Y recordad que Platón tampoco daba puntadas sin hilo, ¿vale? ¿Sí? Platón dice que el esclavo es levantado. Participio pasivo. ¿Sí? Hay algo que levanta al esclavo. O alguien que levanta al esclavo. Porque el esclavo, y esto seguramente Platón también lo sabía, igual que Kapuscinski lo dice en nuestra época, el esclavo por sí mismo no puede levantarse. Quien ha bajado, quien ha caído por debajo de ciertos límites de pauperismo o de dignidad o de violencia, pierde las herramientas para poder actuar, para poder liberarse por sí mismo. Ya lo decía Platón. Sí. El esclavo es levantado. Es levantado. Claro, pues, claro, ¿cómo va a ser, cómo no va a ser duro leer esto otra vez en 1930, en 2024, que lo estamos leyendo nosotros? ¿Cómo no va a ser duro y cómo no nos va a poner ante una situación de desesperanza, ¿no? Porque si quien debe emanciparse no tiene las herramientas para poder hacerlo, ni las herramientas ni las posibilidades materiales, ¿no? Para poder hacerlo, a ver cómo se hace esto, ¿no? Y decía yo la semana pasada, yo no tengo la respuesta, faltaría más, ¿vale? Si la tuviera, ya os lo anticipé, sería premio Nobel o me habrían fusilado, ¿vale? Es decir, yo no tengo la respuesta para esto. Simone Weil tampoco tiene la respuesta para esto. Pero señala un problema vital en la práctica política, no solamente en la teoría, sino en la práctica política. Y es, ¿qué hacer? ¿Qué hacer? ¿No? Si resulta que estamos ante un sistema opresivo que estructuralmente, no solamente explota a la gente, sino que desarrolla los mecanismos por los cuales la precariedad, la incapacidad de la persona, de los seres humanos para rebelarse, también los va reproduciendo el mismo sistema. ¿Cómo salimos de ahí? Porque recordemos que en la práctica revolucionaria utópica o bien pensante, los siervos nos liberamos, nos emancipamos por el conocimiento. Esto viene desde Sócrates, ¿no? Del intelectualismo. ¿Cómo te vas a emancipar por el conocimiento si no tienes las herramientas para conocer, ni el tiempo para pensar, ni el nivel de vida para poder planteártelo? ¿Cómo lo vas a hacer? Es más, en el caso de que lo hagas, por pura desesperación, supongamos que llegamos a un nivel de desesperación tan grande que hacemos como en Argentina, ¿no? Una patada a todo, que se vayan todos. Eso no... Digamos, que tú te quites de encima al opresor circunstancial que tienes en este momento, No resuelve el problema. no quiere decir que no vayas a reproducir otra vez lo mismo que tenías antes o peor. Es un problema serio de práctica política. Claro, nos dice Simone Weil, y aquí podremos estar de acuerdo o no podremos estar de acuerdo con ella, pero ella aquí apunta a una cuestión dolorosa, ¿no? Y es que estamos ante, diríamos, en una pescadilla que se muerde la cola, ¿no? Sí, señor.
un sujeto oprimido que para emanciparse necesita unas herramientas que precisamente no puede disponer de ellas porque está oprimido. Claro, ella nos va a decir, si queremos alcanzar, eso entiendo yo, que nos va a querer decir Simone Weil, Dios me libre a mí de poner en boca de ella estas cosas, pero bueno, hasta donde yo he llegado a entender, lo que ella nos va a decir es que si queremos aspirar, si aspiramos a un futuro diferente, mejor, no perfecto, no perfecto, poquito mejor de lo que tenemos, tendremos que cambiar las condiciones de vida de la masa alienada. De vida. Tendremos que cambiar esas condiciones de vida. Ya veremos que la propuesta que hace Simón, las que conocemos, las propuestas que conocemos, porque recordemos también que murió muy joven, ¿vale? Es decir, no sabemos hasta dónde habría llegado el desarrollo de su teorización. Pero bueno, ya veremos que la propuesta que va a hacer Simón, bueno, pues nos va a dejar pensando. Y a algunos nos gustará, a otros no nos gustará, pero nos va a dejar pensando. Ella, en un momento en el que lo que está en boga son los partidos de vanguardia, los líderes que van a practicar una dictadura, ¿cómo se decía? Un despotismo ilustrado, ¿no? Con respecto a las masas, para poder elevarlas sobre su precariedad y poder llevarlas en ascenso hacia su emancipación. Ella, con respecto a esta manera de funcionar del partido de vanguardia, va a estar bastante escéptica y va a decir que si no encontramos los mecanismos para elevar moralmente a la masa trabajadora, cualquier sistema sindical o partidario que funcione como una máquina vertical va a reproducir estructuras de opresión burocráticas. Y esa es la crítica que ella le hace a los partidos de su época, a los sindicatos de su época, y que a poco que miremos el siglo XX, vamos a ver que llega hasta nosotros. Partidos, sindicatos, organizaciones vecinales, gobiernos municipales, estatales, que reproducen camarillas de poder, Estructura vertical. entre comillas, de vanguardia, que ellos saben lo que el pueblo necesita, ¿no? O no lo saben y les importa un respique de un tambor y simplemente están ahí para medrar y para lucrar, ¿no? Pero da igual, pero en teoría ellos todo por el pueblo, ¿no? Tanto de un signo de otro, de una religión o de otra, todo por el pueblo. Y se transforman en máquinas de opresión burocrática que centrifugan a la gente y reproducen una y otra vez los mismos mecanismos de opresión y extracción de plusvalor. Y dice ella una cosa sobre la que vamos a pensar y ya nos vamos a la lectura. Lo peor en su época, para poder cambiar esta manera de funcionamiento de las estructuras de producción, dice ella, es la maquinaria de guerra. La maquinaria de guerra. Toda vez que un país, una comunidad, se involucra en la producción bélica, la producción bélica exige unas estructuras de opresión y de extracción de plustrabajo tan brutales
que hacen absolutamente imposible cualquier discusión de la autoridad y del poder dentro de esa estructura. Toda sociedad que se enfoque a la producción de instrumentos de guerra va a reproducir inexorablemente las peores estructuras de opresión y explotación que hayamos conocido. Sea quien sea el dueño de la fábrica. Vamos a la lectura. Nos habíamos quedado en la página 17, al final, cuando Simone Weil... Ha levantado la mano, Jorge. Sí. Ah, sí, adelante, Madalena. Por lo que he entendido que has comentado, si ella pensaba que había que aumentar el nivel formativo de la gente o las condiciones de vida, aunque la pregunta sea muy, muy simplona, pero ella podría estar de acuerdo en un gobierno de coalición como el actual. Quiero decir, intentar conseguir mejorar algo para avanzar. Lo digo porque si es algo así, la llamarían de todo, ¿no? Claro, en De su todo, época. de todo, de todo. Yo cuando leo a Simone Weil, a veces se me erizan los pelos, ¿vale? Se me erizan los pelos de la nuca, ¿no? Es decir, leo cosas que me ponen nervioso, ¿vale? Pero no puedo dejar de reconocer que detrás de lo que dice hay un pragmatismo, hay un realismo. Claro, la palabra realista es peligrosa, ¿vale? La palabra realismo, cómo decía uno de nuestros filósofos actuales? El realismo es la buena conciencia de los hijos de puta. Invocan una realidad que presumiblemente vendría dada por la naturaleza de tal manera que sería inmodificable, cuando con toda evidencia es la realidad que ellos mismos han forjado en descarado provecho de sus intereses. Sí, lo que hay, ¿no? Lo que hay es que no puede haber otra cosa, diría Margaret Thatcher, ¿no? Es que tienes que ser realista, ¿no? Pero también es verdad, y eso hay que reconocerlo, que si no tienes los pies sobre la tierra y no trabajas sobre la situación presente tal como se te ha dado, cualquier cosa que plantees es absolutamente utópica y una fantasía. Si no vas a poder construir nada si no tienes en cuenta las bases de partida, ¿vale? De donde la política real tendría que ser capaz de ser suficientemente realista como para tener en consideración lo que hay y ver hasta dónde podemos avanzar sobre lo que hay, sin caer en el, esto es que no se puede tener otra cosa, ¿no? Claro, ¿dónde está la diferencia entre un político de derecha y un político de izquierda? En ese matiz, en ese matiz, en esa horquilla realista entre hasta dónde podemos llegar con lo que tenemos y lo que tenemos es el mejor de los mundos posibles. ¿No? ¿Sí? Bien, pues ahí es donde está la cuestión, claro. Por eso cuando leamos a Simone Weil más adelante, vamos a ver que nos puede parecer ella de un realismo casi pusilánime, ¿no? Y como dices tú, le pueden decir de todo, ¿no? En su época, ¿no? Es decir, porque claro, lo que ella está proponiendo son cosas bastante poco bolcheviques, ¿no? Bastante poco bolcheviques. Pero claro, después de ver la historia del siglo XX, ya nos habríamos dado con un canto en los dientes, ¿no? con que la mitad de lo que ella proponía se hubiera podido llevar adelante. Entonces, ¿qué era más realista? ¿Su pragmatismo o
o las fantasías revolucionarias que planteaban cosas que estaban fuera de la realidad en su época. Bien, pues ahí está la cuestión. Hoy efectivamente, a lo mejor ella habría amparado o habría defendido, no todo, pero sí ciertas políticas de gobierno, del gobierno de coalición. Digo no todo porque nuestro gobierno de coalición también es muy realista en el peor sentido de la palabra, ¿no? En otras muchas cuestiones, ¿no? Pero seguramente ella habría defendido la necesidad de llegar a acuerdos pragmáticos que permitieran esa elevación del nivel de vida moral. No es nada diferente a lo que nos decía Marx o a lo que podía decir Engels en su época, ¿vale? Sí, no es nada diferente. Lo que pasa es que ella centra la mirada, mientras Marx o Engels centraban la mirada en la propiedad de los medios de producción, ¿no? Ella centra la mirada en la organización burocrática de la estructura de opresión, ¿no? Entonces, podemos hacer de nuestros partidos, de nuestros sindicatos, un lugar menos vertical, más horizontal y más transparente. Podemos hacer de nuestras organizaciones cívicas, comunitarias, barriales, un lugar de encuentro, de discusión entre iguales, sin que se reproduzcan esas estructuras de camarilla y de abuso de poder. Tampoco en esto es original ella, eso lo decía Rosa Luxemburgo, ¿vale? Sí. Si no podemos conseguir eso, y ahí Simone Weil es tajante, si no podemos conseguir eso, cualquier cosa que hagamos va a reproducir la estructura de opresión. Si, no sé, diría ella, no sé qué futuro nos espera. Ni sé si podremos llegar a un mundo menos malo que esto. Así lo dice ella, ¿eh? No un mundo mejor, no un mundo mejor, ¿eh? Un mundo menos malo, ¿vale? Sí, sí. No sé si podremos llegar a un mundo menos malo, pero desde luego no vamos a llegar a ese mundo menos malo sin arreglar eso, ¿vale? ¿Algún comentario más, compañeras? Bien, comparto otra vez pantalla para quienes no tenéis el texto y vamos a la lectura. Nos habíamos quedado aquí. Simone Weil sabe que estas opiniones serán tachadas de derrotismo, incluso por los camaradas que tratan de ver claro, pero rechaza las vanas esperanzas que confortan y les opone que nada en el mundo puede impedirnos ser lúcidos. Cree cada vez menos en las ilusiones tranquilizadoras de sus camaradas revolucionarios, esos que le dicen, no te preocupes que el capitalismo se va a derrumbar. Esto es el milenarismo de los cristianos, ¿no? Es decir, que no te preocupes que el fin de los tiempos está ya ahí a la vuelta. Pues mira, pues va a ser que no. Cree cada vez menos en las ilusiones tranquilizadoras de sus camaradas revolucionarios e insistirá cada vez más sobre el peligro de algunas formas de acción revolucionaria que existe el riesgo de que conduzcan al totalitarismo. Sin embargo, puesto que siempre depende de nosotros mantenernos lúcidos, aunque no depende totalmente de nosotros el lograrlos, comprender, hacer pasar por el cuerpo estas cuestiones, se convierte en la vía con la que Simone Weil se compromete resueltamente. Pues bien, continuamos la lectura, si os parece bien, a partir de aquí. Elida, ¿te estrenas? Sí. Dice, el pensamiento se ahonda entre perspectivas y las reflexiones sobre las causas de la libertad y de la opresión social, hasta el punto de que a principios de julio de 1934, un año después de la publicación de Perspectivas, le confía a su madre:
El tiempo en el que escribí el artículo para Revolución Proletaria me parece ahora una época idílica en la que escribía sin dificultad y al mismo tiempo una lejana infancia en la que no comprendía nada de nada. El desarrollo de su análisis le parecía lo bastante importante como para empeñarse en terminar la redacción de la que ella llama su gran obra, antes de entrar en la fábrica. El concluirla no fue tan fácil. El artículo estaba destinado a la crítica social, dirigida por Boris Suverin, pero la revista dejó de aparecer después de marzo de 1934. Simone Weil le escribe a su madre a finales de mayo o primeros de junio que va a trabajar como si tal cosa, y el texto va a alcanzar la dimensión de un ensayo. A finales de junio anuncia que el artículo, en vías de terminación, la obsesiona hasta tal punto de que es físicamente incapaz de pensar en otra cosa. Sin embargo, había pensado empezar a trabajar en la fábrica desde finales del mes de agosto. A primeros de julio, otra carta de su madre le hace saber que, como consecuencia de una interrupción de algunos días, debido al cansancio, el artículo ha quedado suspendido. Estoy muy disgustada porque es preciso que acabe el artículo antes de irme de vacaciones. Me será imposible descansar hasta que no esté terminado. Finalmente, supone Simone Petrement, los padres de Simone Weil debieron de conseguir que tomara unas vacaciones un poco más largas que aquellas cuyo programa anunciaba en su carta de primeros de julio. Sobre todo, el artículo, que a finales de julio no estaba acabado, la obligó aparentemente a aplazar aún más su entrada en la fábrica. Después de sus vacaciones en Chambon-sur-Lignon y luego en Redille, Simone Weil vuelve a París el 23 de septiembre. La redacción de las reflexiones no ha terminado y es a primeros de diciembre cuando se acaba el mecanografiado del texto. El 4 de diciembre, Simone Weil entraba en la fábrica. Las reflexiones sobre las causas de la libertad y de la opresión social representan un esfuerzo de análisis extremadamente denso que Simone Weil preveía retomar para desarrollarlo. El estudio comienza con un examen crítico del marxismo, que saca a la luz las grandes ideas entrevistas por Marx, pero a las que él no fue fiel, al omitir explicar por qué la opresión es invencible mientras es útil, más allá del capitalismo. Marx obliga a considerar la cuestión de la opresión como una cuestión nueva. Hay que admitir, para comprender esta noción, que la opresión en su forma capitalista, bajo las nuevas formas adoptadas en la fábrica taylorizada o bajo la forma que reviste en el sistema soviético, seguirá siendo invencible mientras la lucha por el poder, factor determinante de la historia, asigna a la producción individual el papel de un factor decisivo de victoria. Un verdadero materialismo histórico debería estudiar prioritariamente la relación entre la organización del poder y los procesos de la producción. Solo un estudio así permitiría comprender la permanencia de la opresión fuera de su función económica. Gracias, Elida. Luisa, continúa tú, por favor. Al término de su largo análisis de la opresión, Simone Weil puede componer un cuadro teórico de una sociedad libre. Esta subdivisión comprende un análisis profundo de la noción de libertad, concebida como relación entre el pensamiento y la acción, y como forma de la necesidad metódicamente manejada. De ahí deriva la definición de la sociedad menos mala, que es aquella en la que el común de los hombres se encuentra muy a menudo en la obligación de pensar actuando. La sociedad menos mala, fijaos qué término, ¿no? ¿Cómo ha bajado el listón nuestra Simón, ¿vale? Dice, la sociedad menos mala, aquella en la que el común de las personas se encuentra a menudo en la obligación de pensar actuando. Recordad cuántas veces, bueno, no sé si todas lo habéis sufrido, pero los que hemos vivido en la empresa privada, eso de que a ti no te pagan para pensar, ¿verdad?
¿no? Tú tienes que hacer lo que se te ha mandado, ¿no? Dice, bueno, pues nos dice ella, dice, una sociedad razonablemente decente, la menos mala, sería aquella en la que el común de los seres humanos tuviera a menudo la obligación de pensar, teniendo las mayores posibilidades de control sobre la vida El conjunto. colectiva, ¿no? Pensar en conjunto, en comunidad, ¿no? Para poder controlar no solamente la producción, sino la vida colectiva en la comunidad. Adelante. Ese cuadro de una sociedad libre permite trazar un bosquejo de la vida social contemporánea, bosquejo en el que se mide perfectamente la desviación del ideal, pérdida de toda medida, coordinación confiada a las cosas, a los sistemas de signo o a la burocracia, orientación manifiesta de la organización industrial hacia la guerra y orientación de la organización social hacia el totalitarismo. Orientación de la organización industrial hacia la guerra y orientación de la organización social hacia el totalitarismo. 1930, ¿eh? Y parece que nos está describiendo, ¿eh? En este momento, ¿no? La sociedad de 2024. Continúa. Después de haber intentado, en un esfuerzo de análisis crítico, escapar del contagio de la locura y del vértigo colectivo, y después de llegar incluso a admitir que una serie de reflexiones así orientadas probablemente quedarían sin influencia sobre la evolución interior de la organización social, Simone Weil podía intentar hacer la prueba real de lo que había procurado con Ella dice, después de terminar este trabajo, ¿no? de estudio, de análisis, y además sabiendo que esto no lo van a leer no lo van a leer ni sus amigos, y mucho menos va a tener repercusión política a alto nivel, dice, bueno, pues vamos a poner a prueba, vamos a ver si la teoría resiste pasar por la prueba práctica. ¿Y cuál es la prueba práctica? Voy a entrar a trabajar a una fábrica, a ver realmente cómo funciona. ¿Sí, no? Sí, adelante. La prueba de la presión. En su solicitud oficial de excedencia, presentada el 20 de junio de 1934, Simone Weil le trata así el motivo. Desearía preparar una tesis de filosofía sobre la relación de la técnica moderna, base de la gran industria, con los aspectos esenciales de nuestra civilización, es decir, por una parte nuestra organización social, por otra nuestra cultura. Fijaos que me encanta esto, Elida, cómo un profesor tiene que disfrazar el proyecto, su proyecto académico para que pase el filtro, ¿no? Pues claro, si Simone Weil dice que va a entrar en una fábrica para poner de manifiesto las estructuras de opresión dentro del capitalismo, pues bueno, pues va a ser como que no le van a autorizar. No. ¿No? Entonces, bueno, pues lo pone así, con esta palabrería académica, ¿no? Para que pase el filtro de la administración, ¿no? Continúa. Aunque esta formulación deja al Ministerio en la ignorancia sobre su intención de hacerse obrera, aunque envuelva el proyecto de estudio con una alusión a la preparación de una tesis, la postura teórica queda definida como ¿cuál es el estado de ánimo de Simone Weil en el momento en que va a entrar en la fábrica? Seguramente siente una especie de vértigo debido a un paso que la sitúa en su reflexión crítica más allá de lo que puede admitir la mayoría de sus camaradas revolucionarios. Esto permite comprender que pudiera escribir casi con alivio después de 3 meses de trabajo como obrera. Lo deseaba desde hace no sé cuántos años, pero no lamento nada en no haberlo logrado hasta ahora, porque solo ahora es cuando estoy en condiciones de sacar de esta experiencia todo el provecho que comporta para mí. Antes de entrar en la fábrica, Simone Weil confiesa a Marcel Martinet que no puede explicarle por escrito lo que espera de su experiencia, pero todo lo que puede decir, añade, es que no puedo pensar en ello sin una profunda ley. A su antigua alumna, de Simone Weil, le escribe en marzo de 1934 que aun sufriendo todo esto, de subordinación, trabajo, máquina, soy más feliz de lo que puedo expresar por estar donde estoy.
Sin embargo, menos de 2 meses después de su entrada en la fábrica, le confía el Berlín del Tevenant: aún conoceré la alegría, pero hay una cierta ligereza de corazón que me parece me resultará ya siempre imposible. Tremendo, ¿no? Tremendo, ¿no? Es decir, han pasado 2 meses, ¿no? Ella, fijaos el optimismo de su entrada, ¿no? Y 2 meses después, Laminado. tremendo, ¿no? Es decir, aún conoceré, en lo que me queda de vida puede que vuelva a conocer la alegría, pero hay una cierta ligereza de corazón que ya me resultará imposible para siempre. El peso de la realidad. ¿No? Tremendo, ¿no? Cómo ha quedado marcada. Ahora lo veremos. Continúa. Auguste acabará por confesarlo: entré en la fábrica con muy buena voluntad líquida y me di cuenta muy pronto de que nada estaba más fuera de mí. Hay que preguntarse sobre esta vía real y sobre estos hombres reales que conoce Simone Weil de la fábrica. Comparando las descripciones y las reflexiones contenidas en La vida y la huelga de los obreros metalúrgicos y en Experiencia de vida de fábrica, se puede construir los principios para una lectura por agrupamiento temático del diario de la fábrica. Detente un momentito, Luisa. Fijaos que Simone Weil no es una obrera analfabeta, ¿eh? Ella pertenece a la burguesía bien situada francesa, ha tenido acceso a la educación más exquisita que se podía tener en su época, forma parte de una familia de un altísimo nivel intelectual. Por tanto, cuando ella entra a la fábrica desde una posición privilegiada. Es verdad que ella va a hacer el trabajo de obrero, ya lo veremos luego, ¿vale? Ella va a hacer el trabajo de obrero, pero no es lo mismo el que entra a la fábrica o el cajero de supermercado que entra ahí para hacer el verano y ganarse un dinerillo porque está de paso, porque luego va a seguir estudiando en la universidad o va a tener otra vida, que el que está ahí en la fábrica o en el supermercado porque no tiene otra Sin expectativa. más remedio. No tiene otra expectativa en su vida. Si no es la misma la posición de ella, que sabe que está ahí de paso, un paso más largo o más corto, que la posición de quien ha nacido ya señalado como que su función y su vida va a estar condenada a eso. Las cosas no son iguales. Y sin embargo, vamos a ver, tanto en su diario de fábrica como en los escritos que ella presenta, el profundo nivel de degradación al que una persona privilegiada como ella acaba siendo reducida solo por la experiencia del trabajo en la fábrica y compartir la vida con los compañeros, ¿no? Y cuando leamos esto de Simone Weil, tengamos presente que ella estaba de paso y sabía que estaba de paso. Partía de una posición Y ese estar de paso no le salvó, no le libró de la profunda degradación moral en la que se vio involucrada. Esto es algo a tener en cuenta, ¿eh? Porque a veces podemos confundir. Claro, Simone Weil nos puede contar esto porque tiene las herramientas para poder contárnoslo. Y todas esas herramientas, toda esa mochila con la que ella llega, no le va a salvar. No le va a salvar. O al menos no le va a salvar plenamente. ¿Vale? Por supuesto que ella podrá salir de ahí. No como los demás, que se van a quedar ahí a perpetuidad, ¿no? En esa cárcel. Pero tengamos esto presente. Gracias, Luisa. Mariaje, continúa tú la lectura si te apetece. Perdón, antes de que empiece la compañera, una observación. Yo estaba pensando en cuando leíamos a Marx lo que tú decías de los sindicatos que precisamente eran
para una serie de, para darle derechos a los trabajadores en las fábricas. No hace mucho hemos leído, bueno, esa sentencia que ya no ir al baño ya se descuenta es decir, que no es que vayas a ir, tienes que recuperarlo. Entonces, bueno, realmente Simone Weil lo que nos está diciendo, no sé, se moriría si estuviera en estos momentos, le entraría un síncope, se moriría de ver lo que está pasando ahora mismo en esta sociedad que tenemos, que cada vez, y donde tampoco los sindicatos son esa herramienta, pues no sé por qué, eso sería ya otro tema, pero tampoco tenemos esa herramienta para el trabajador poderlo defender. Lo vamos a ver porque Simone Weil, de los males que señala es la organización sindical. Y justamente ella señala que los sindicatos se están transformando en maquinarias burocráticas que corren el riesgo de alejarse de los verdaderos intereses emancipatorios de la masa trabajadora, ¿no? Y en la medida en la que se transforman en esas máquinas burocráticas, además se vuelven insensibles a las necesidades, a los sufrimientos, y pueden caer en ser cada vez más cómplices de esa estructura de opresión por la función que funciona a nivel general, no solamente en el sindicato, sino junto con la fábrica, con el Estado, ¿no? Con las estructuras opresivas. Ya lo veremos. Es que eso es parte de la tragedia, ¿no? Digamos, parte de la tragedia del siglo XX es como el poder, Marx diría el capital, ¿no? Simone Weil va a centrarse más que en el capital, en el poder, porque ella le interesa mostrar que esto no está relacionado con la propiedad de los medios de producción, ¿vale? Sino con el funcionamiento de la estructura, ¿vale? Nos va a mostrar cómo el poder al final termina cooptando, termina interviniendo y copando las estructuras comunitarias a todos los niveles, desde la organización barrial, el sindicato, el partido político, ¿no? Y reproduciendo esas mismas estructuras y volviéndose no solamente incapaz de emancipar a la masa de ciudadanas y ciudadanos, sino transformándose en herramienta indispensable del mecanismo de opresión general. Claro, esto sí, si esto lo lee, yo comprendo que esto lo lee un sindicalista actualmente que está luchando honestamente por lo que cree que son las mejoras de la clase trabajadora. Claro, él no es consciente de que forma parte de una estructura opresiva. Él cree y honestamente está trabajando por las mejoras de las condiciones. Simone Weil le diría, sí, si tú lo estás haciendo lo mejor que puedes, pero no te das cuenta de que estás siendo parte de una estructura general burocrática de opresión. Adelante, María G. La desgracia no está hecha más que de imprecisiones. De impresiones. Perdón, impresiones. Puede leerse en experiencia de la vida de la fábrica, experiencia de la vida de fábrica, punto. Está hecha de sentimientos unidos a las circunstancias. Y esas son las primeras impresiones que encuentra el lector de Diario de Fábrica. Simone Weil desgrana su cansancio, su desaliento, la sensación de ser una esclava, sus lágrimas, la rabia impotente, el miedo, las broncas, la preocupación por dormir, la extinción de la facultad de pensar. El cuerpo sufre, hasta el punto que Simone Weil no está lejos de concluir que la salvación del alma de un obrero depende en primer lugar de su constitución física. Pero el hecho capital
es que la desaparición de todo sentimiento de dignidad personal, la humillación. La servidumbre se da durante el propio trabajo en la monotonía de su cadencia. El tiempo, siempre a disposición de los jefes, es una mezcla de uniformidad y casualidades según los incidentes y las órdenes recibidas. Máquina de carne. El trabajador, sin embargo, no tiene permiso para perder la conciencia. Máquina de carne, nos dicen, ¿no? Y sin embargo, máquina de carne, pero al trabajador se le exige siempre que además esté consciente de ser una máquina de carne. Porque máquina de carne, y como dicen eso, tú no estás aquí para pensar, pero cuando hay un problema o una herramienta se rompe, entonces se le echa en cara al trabajador. Es que no lo has visto, hombre, ¿eh? Es que no te has dado cuenta de lo que estás haciendo. Sí, máquina de carne, pero además se le exige que sea una máquina de carne consciente de que lo es y de lo que está haciendo. Continúa, María G. La experiencia de una camaradería total es rara. En las relaciones entre obreros es más corriente la dureza. Las impresiones de simpatía, incluso de alegría, no están totalmente ausentes del diario de fábrica. La fraternidad, silenciosamente manifestada con una mirada o una sonrisa, se dirige la mayoría de las veces al sufrimiento percibido en el compañero de trabajo. No obstante, al tener cada cual que ganarse la vida y evitar el trabajo malo, la indiferencia ante las broncas o el despido padecidos por los demás es lo más frecuente. Duro, ¿eh? Las soluciones consideradas para remediar el mal en la fábrica evocan, sobre todo, el principal obstáculo que remontar: el hastío y la amargura, incurables a los que queda reducida el alma. Esto es el fondo, digamos, del planteamiento de ella, ¿no? Dice, al final cuando queremos arreglar o queremos imaginar cómo solucionar esta tragedia, ¿no? Nos encontramos con un obstáculo, ¿no? El principal obstáculo, nos dice ella, el principal obstáculo es el hastío y la amargura incurables a los que queda reducida el alma. Continúa. Si son los sentimientos unidos a las circunstancias de una vida los que hacen feliz o desgraciado, al no ser estos sentimientos arbitrarios, no pueden cambiarse más que por una transformación radical de las propias circunstancias. Si yo no puedo cambiar si mis sentimientos son el resultado de las circunstancias en las que estoy viviendo, yo no podré cambiar esos sentimientos sin una transformación radical de las propias circunstancias. Si no cambio las circunstancias en las que el obrero está trabajando, no voy a poder evitar esa amargura incurable a la que queda reducida el alma. Continúo. Para transformar estas circunstancias habría que vivirlas, condición indispensable para hablar de ellas. Habiéndolas vivido, no hay que olvidar, y es difícil incluso durante el periodo de trabajo, el agotamiento acaba por hacerme olvidar las verdaderas razones de mi estancia en la fábrica. Anota Simón. Es brutal, ¿no? Es decir, dice yo para poder transformar estas circunstancias tengo que haberlas comprendido, nos decía antes, tiene que haber pasado por el cuerpo, ¿vale? Claro, para yo poder hablar de ellas, aparte de ser profesora de filosofía, ¿no? Tengo que haber vivido esto. Pero además de haberlas vivido, tengo que no olvidarlas. Y es difícil no olvidar lo doloroso. Los seres, esto las psicólogas lo sabéis muy bien, los seres humanos sobreviven, gracias, menos mal, menos mal,
menos mal que tenemos una capacidad de olvido extraordinaria, ¿vale? Que nos permite, bueno, pues lo malo, pues dejarlo atrás, ¿no? Porque si no, no podríamos llevar la vida adelante con toda la carga de dolor, de frustración que vamos arrastrando, ¿no? Pero claro, si yo olvido esto que he estado sufriendo, pues entonces no puedo ni hablarlo, ni transmitirlo, ni cambiar esas circunstancias. Continúa, María G. Teme la tentación del olvido, que podría ocultar la desgracia pasada, puesto que impide tanto Puesto que pide, puesto que pide tanto a Albertín de Benón como a Víctor Bernard que guarden o le devuelvan algunas de sus cartas, para el caso en que un día quisiera reunir sus recuerdos de esta vida de obrera. ¿cómo sería lo que ella estaría viviendo en ese momento en la fábrica para que ella le pidiera a sus amigos, no tiréis estas cartas, por Dios, no tiréis estas cartas, porque voy a olvidar. Necesito olvidar. Para poder seguir día a día. Necesito olvidar. Guardad estas cartas, diré cuando necesite volver otra vez a poner por escrito esto. Tremendo, ¿no? Este testimonio. Gracias, María G. Pepa Martínez, sigue tú. La desgracia obrera. La desgracia obrera, como toda extrema desgracia que supone la degradación social, crea una zona de silencio en la que los seres humanos se encuentran encerrados como en una isla. La desgracia de la condición obrera es la desgracia de la destrucción de las condiciones bajo las que existe la humanidad. Tremendo párrafo. La desgracia de la condición obrera es la desgracia de la destrucción de las condiciones bajo las que existe la humanidad. Continúa. Simone Weil considera que recibió en la fábrica y para siempre la marca de la esclavitud. A pesar de esta desolación, no pierde su capacidad para leer los signos, miradas, rostros, pliegues de los labios, actitudes de la misma desgracia en otros. Al mismo tiempo que los lee, alrededor de uno se experimenta en sí mismo todas las sensaciones. También le escribirá a su amigo Dominico, el padre de Perrin, en 1942. Estando en la fábrica confundida a los ojos de todos y a mis propios ojos con la masa anónima, las desgracias de los otros entró en mi carne y en mi alma. El desgarramiento de la condición humana en la fábrica se debe a esa forma de maquinismo en la que el obrero queda reducido a ejecutar series sin estar nunca en condiciones de coordinar la sucesión de las operaciones, sucesión pensada por un ingeniero y cristalizada en las máquinas. Todo lo que es propiamente temporal se confía al objeto, y lo que depende de la pura repetición de un gesto idéntico se confía al hombre. La relación desgraciada de la conciencia y del cuerpo con el tiempo, la reclusión de la conciencia y del cuerpo en el instante, tales son las claves de la opresión en la fábrica. El movimiento se retrae. La carne y el en un presente se retraen. Se está instalado en un presente interminable, el de la cadencia, repetición interrumpida. Gracias. Sigue Magdalena. ¿Son las mismas condiciones? Son las mismas condiciones espaciales, pero sobre todo temporales, bajo las que existe el individuo, las que se le vuelve extrañas al obrero. Está desarraigado. Ha vivido en el exilio. Solo una experiencia semejante de la reclusión en un punto del espacio y del tiempo, en la indiferenciación de los instantes que se justaponen, podría permitir esta manera única de definir la desgracia en el diario de fábrica. Lo que cuenta en una vida humana no son los acontecimientos que dominan el curso de los años,
o incluso de los meses, o incluso de los días. Es la forma como se enlaza un minuto con el siguiente y lo que esto le supone a cada cual en su cuerpo, en su corazón, en su alma y por encima de todo en el ejercicio de su capacidad de atención para efectuar minuto a minuto este encadenamiento. Esta comprensión de la especificidad de la desgracia obrera justifica la preferencia otorgada a las nociones de esclavo y de oprimido, mejor que a la de explotado. Toda condición en la que uno se encuentra en el último día de un periodo de un mes, de un año, de 20 años de esfuerzos necesariamente en la misma situación en la que estaba el primer día, tiene una semejanza con la esclavitud. Tremenda definición, ¿no? Dice, ¿qué es la esclavitud? Cuando yo entro en una situación, me da igual, de un día, de un mes, de un año, de toda la vida, y al cabo de ese periodo estoy exactamente igual que como entré. Eso es la esclavitud. Continúa. Esclavitud más dolorosa que la del esclavo antiguo, sometido por el látigo, ciertamente, pero a quien los golpes dispensaban de la obligación de hacerse él mismo cómplice de su propia alienación, obligándose a buscar en sí los móviles que permiten plegarse a la necesidad. Y eso a cada instante. Dice, el esclavo antiguo, dice, se parece mucho al obrero contemporáneo. Dice, pero cuidado, al esclavo antiguo le pegaban para que hiciera lo que tenía que hacer. El obrero contemporáneo se tiene que autofustigar para obligarse a hacer él mismo lo que se le ha mandado. ¿Vale? Hacerse cómplice de su propia alienación. Continúa. Y agradecido. Y agradecido, además. Sí. Hay que querer seguir constantemente un proceso repetitivo que por sí mismo condena a la inatención y a la extinción de toda conciencia. El alma, al estar extremadamente habituada, debería estar muerta y sin embargo no puede morir. Esta obligación intolerable de tener conciencia de la monotonía es contradictoria, imposible, agotadora. Se le pide al obrero querer la ruptura del pacto original del espíritu con el universo. Se le pide querer su desarraigo, pero reaccionando como un ser consciente, libre y metódico cuando la situación lo impone, es decir, cuando sobreviene un accidente en la máquina o cuando hay que ejecutar al instante una orden dada brutalmente. Las consecuencias políticas de tal forma de opresión deben plantearse en dos planos. En primer lugar, como ha venido mucho mal de las fábricas, hay que corregir ese mal en las fábricas. Es la confirmación, apoyada en una experiencia vivida, de lo que pensaba Simone Weil desde 1933 al 34, puesto que decía a sus alumnas del Instituto de Rouen: la cuestión no es la de la forma de gobierno, sino de la forma de sistema de producción. Luego, si como siempre pensó Simone Weil, la revolución no es una conmoción irracional, sino un trabajo, y si para que sea así los obreros deben ser capaces de trasladar a la acción las virtudes y el método ejercidos en el trabajo, es de temer una dificultad. ¿Cómo trasladar fuera del trabajo la ley del trabajo? Cuando la racionalización, al eliminar la función de los obreros cualificados, no ha dejado subsistir más que a peones especializados, completamente sometidos a la máquina, como ya constataba Simone Weil en Perspectivas. En 1933 advertía, sin embargo: la clase obrera contiene todavía, dispersos aquí y allá, en gran parte fuera de las organizaciones, obreros de élite, animados por esa fuerza de alma y de espíritu que no se encuentra sino en el proletariado, dispuestos, si se presenta el caso, a dedicarse por completo, con la resolución y la conciencia que un buen obrero pone en su trabajo, a la edificación de una sociedad razonable. Ahora bien, durante su estancia en la fábrica encuentra sobre todo ejemplos de lo contrario de esos obreros de élite que eran capaces de trasladar a la acción social su firmeza de espíritu y su mente metódica. El peón especializado que no pone nada suyo en su trabajo
no tiene como estímulos más que el miedo y el dinero. En cuanto al dinero, el obrero no nota que exista ninguna relación entre el trabajo efectuado y el salario recibido, aunque, por otra parte, la reivindicación salarial haga olvidar otras reivindicaciones vitales. Fuera del trabajo, la humillación del peón de máquinas le empuja a buscar compensaciones fáciles en la vida privada o en el plano político. En ese dominio, el imperialismo obrero, mantenido por la propaganda, provoca artificialmente en el trabajador un orgullo ilimitado por la idea de que su clase está destinada a hacer la historia y a dominarlo todo. La crisis de una sociedad basada en el trabajo degradado y servil haría políticamente peligrosa una tentativa de emancipación que encontraría su fuente en una reacción irracional de trabajadores que no cuentan para nada en la vida social y piensan, por esta razón, que lo serán todo en una sociedad donde estarán en su casa en todas partes. Detente un momento, este párrafo es brutal. Nos dice estos textos que está citando Chevanier. Ella, antes, en 1933, ella pensaba que la clase obrera tenía, en esos primeros escarceos sindicales que ella practica, la clase obrera contiene todavía dispersos aquí y allá en gran parte, fuera de las organizaciones, obreros de élite, animados por esa fuerza de alma y de espíritu que no se encuentra sino en el proletariado, dispuestos, si se presenta el caso, de dedicarse por completo, con la resolución y la conciencia que un buen obrero pone en su trabajo, a la edificación de una sociedad razonable. Esta es la historia de las trade unions, de los primeros sindicatos de obreros. Eran los obreros de élite, eran los obreros manufactureros o del primer capitalismo, gente muy formada, normalmente era gente que sabía leer y escribir, aunque fuera rudimentariamente. Yo he puesto el ejemplo de la gente de la construcción, el, los, cualquier albañil de hace 40 años o 50 años, oficiales estamos hablando, ¿no? Cualquier oficial de albañil estaba capacitado para hacerte una casa completa, ¿no? De arriba abajo. Y tenía un orgullo por su profesión, por su oficio, por su pertenencia al grupo, que le daba una potencia, una fuerza especial. Con el paso de los años, la disgregación de la clase obrera en faenas parciales y reducidas a la pequeñez de lo ridículo, dejó completamente desarmado a los oficios y transformados en meros rejuntados de peones especialistas bajo las órdenes de un ingeniero o de un encargado general. Por eso ella dice que durante su estancia en la fábrica, ella partía de esta idea de una clase obrera privilegiada, con obreros de élite, pero se encuentra que en la fábrica es todo lo contrario. En la fábrica es todo lo contrario. En la fábrica los obreros están completamente alienados, se han transformado en pequeños peones parciales, y la poca actividad que el obrero pueda poner en marcha es para conseguir alguna mejora salarial y olvidando completamente cualquier otro tipo de reivindicaciones. Dice, fuera del trabajo, la humillación del peón de máquinas le empuja a buscar compensaciones fáciles en la vida privada o en el plano político. Que nos vaya sonando, ¿no? En el plano político. En ese dominio, y ella aquí pone el dedo en la llaga, utilizando un término que en la época tuvo mucha fortuna, el imperialismo obrero. El imperialismo obrero sería esta visión marxista-leninista bolchevique,
que pretende transformar todo o hacer de todo el mundo una gran insurrección obrera que nos lleve a la dictadura del proletariado. Pues bien, nos viene a decir Simone Weil, eso es pura fantasía. Es pura religión atea. Es decir, no, por muy ateos que se digan, no deja de ser una fantasía religiosa, ¿no? Eso de que el capitalismo va a colapsar y que entonces los expropiadores serán los expropiados y la clase obrera emancipándose emancipará al conjunto de la humanidad. Es todo cháchara religiosa. Ese imperialismo obrero mantenido por la propaganda provoca artificialmente en el trabajador un orgullo ilimitado y sin fundamento, diría, sin fundamento, por la idea de que su clase está destinada a hacer la historia y a dominarlo todo. Pues va a ser que no. Es más, lo peor de todo esto no es que esta fantasía en el imperialismo obrero no tiene sustento material, sino que genera la falsa conciencia en el obrero no calificado o no formado, la crisis de una sociedad basada en el trabajo degradado y servil haría políticamente peligrosa una tentativa de emancipación que encontraría su fuente en una reacción irracional de los trabajadores que no cuentan para nada en la vida social y piensan por esta razón que lo serán todo en una sociedad donde estarán en su casa en todas partes. Ese es el fascismo. La crisis de una sociedad basada en el trabajo degradado y servil pondría en marcha una peligrosa tentativa de emancipación que encontraría su fuente en una reacción irracional de trabajadores que no cuentan para nada en la vida social. Claro, con estas mimbres, a ver qué es esto vamos a hacer, ¿no? Es decir, la cosa pinta muy mal. Y ella ahora va a hacer una serie de propuestas que, antes lo comentaba Magdalena, que podrían parecer de un reformismo pueril, pero que, bueno, pues claro, con esas mimbres, pues a ver qué nos planteábamos, ¿no? Nani, por favor, lee tú, de la revolución al reformismo. La lucidez en Simone Weil no le resta nunca valentía. Superando los pensamientos débiles que justifican la cobardía, encontrando en la reflexión razones para no actuar, ella defiende la grandeza del alma de todo verdadero, espíritu revolucionario. No hay ninguna dificultad una vez que se ha decidido actuar en guardar intacta en el plano de la acción la misma esperanza que, como mostró un examen crítico, no tiene apenas fundamento. Es la esencia misma del valor. Simplemente no se puede actuar sin saber lo que se quiere y qué obstáculos hay que vencer. Esta sería la visión no pesimista, sino realista de Simone Weil. No se puede actuar sin saber lo que se quiere y sin saber qué obstáculos hay que vencer. ¿Esto nos tiene que hacer pesimistas? No, no hace falta ser pesimistas. Hace falta ser un realista bien informado, ¿no? Digamos, lo que exige la política
es que estemos bien informadas, que no tengamos, que no nos movamos por fantasías pseudo religiosas. No hace falta. Que conozcamos la realidad, sepamos lo que se quiere, sepamos los obstáculos que tenemos que vencer y entonces es cuando aparece el verdadero significado del valor. ¿Qué es el valor? ¿Qué es el valor de una persona? ¿La valentía de una persona? Pues, hombre, pues la valentía de una persona pasa, pues, por mantener la esperanza, por mantener la alegría, una vez que hemos decidido ponernos en marcha, actuar sabiendo lo que se quiere y sabiendo los obstáculos que hay que vencer. Lo otro no es valor, lo otro es fantasía. El valor es el que se tiene cuando se sabe a dónde se va, a dónde se quiere ir y cuáles son los obstáculos que tenemos enfrente. Adelante, Nani. Pero Jorge, yo, si me permites, esto me recuerda un poco, bueno, pues que tengamos alegría, etcétera, etcétera. Un milongueo, yo me explico. Bueno, pues es un poco lo que tenemos ahora con lo de Sumar de Yolanda Díaz. Si vamos un poco poniendo, bueno, una persona, pero ¿qué se puede conseguir o qué se consigue? Cuando ella perfectamente, cuando aquí dice y qué obstáculos hay que vencer, sabemos perfectamente los obstáculos y bueno, y en el ejemplo que he puesto también. ¿Qué alegría se puede tener o qué esperanza si vemos que vamos no sé, a no conseguir nada? Si no va a ser por un juez, va a ser por esto, si no por aquello, porque está claro que es muy lúcido lo que dice aquí de los obstáculos, pero ¿cómo podemos esos obstáculos mira, comentabas antes lo del obrero. Siempre me habían enseñado, yo creía que eso de obrero, siempre hemos leído que era, bueno, lo más. Y sin embargo, Simón está diciendo que es una desgracia, nos está diciendo que no enaltecer tanto. Claro, todo esto a mí me está dejando un poco que me gusta, que me gusta, perdón. Nos diría Simón, no romantices lo del obrero, ¿vale? ¿Sí? Es una desgracia. Y vamos a ponerla con mayúscula y con todas las letras. El obrero ha sido sometido a una posición de degradación tan grande que compromete su humanidad. Y con esas mimbres, ¿qué política vas a hacer? Lo importante es que tengamos en claro eso, porque luego llega el día de las elecciones, hemos hecho una campaña maravillosa, hemos hecho unas propuestas súper revolucionarias y no nos vota ni Dios. ¿Vale? ¿Sí? Y la gente acaba votando, ¿cómo se llama? El albise. ¿Vale? ¿Sí? Vale. Entonces nos llevamos las manos a la cabeza. ¡Ah! ¿Cómo puede pasar esto? Simón Weil te diría, pues, ¿y tú qué esperabas? ¿Quién era el tonto aquí? ¿El que ha votado al albice o tú que te creías que te iban a votar a ti porque eras la más guapa del... ¿Sabes? Sí. Ahora, que tú dices, Nani, tú dices, Jorge, pero es que entonces esto es súper derrotista. No, es estar bien informado, ¿no? De lo que hay. Es estar bien informado. Y entonces, que tú quieres hacer política, mantén el optimismo y la esperanza. Porque, fíjate, Nani, a lo largo de la historia de la humanidad ha habido muchos cambios muy importantes. Muy importantes. La esclavitud se derogó, las mujeres ganaron su derecho a voto, se consiguió el voto universal, se hizo la ley de las 10 horas, primero de las 12, luego de las 10 horas de trabajo, luego de las 8 horas, ahora estamos discutiendo que si 37 y media o no sé qué. Se hizo seguridad social universal, aunque ahora cada vez es menos universal, pero bueno, pero tuvimos nuestro momentito de gloria, ¿no? Con la seguridad universal. Durante 50 años nos creímos la Declaración de Derechos Humanos,
¿no? Ahora parece ser que, bueno, que lo de la Declaración de Derechos Humanos pues ni eran tan humanos ni eran tan derechos, pues bueno, ya veremos en qué queda todo esto después de unas cuantas guerras más. Pero hubo muchos cambios, ¿eh? Cayeron imperios y nada de todo eso ocurrió porque los poderosos del momento lo consintieran, ¿eh? Todas esas cosas pudieron ocurrir porque a los poderes de turno les pillaron con el pie cambiado. Es verdad que ahora todo, ya lo dice Simone Weil, 1930, pobre, si hubiera sabido lo que venía después de la Guerra Mundial, ni te digo, ¿no? Sí. Pero es verdad que visto con este realismo bien informado, podemos encontrarnos ante un espectáculo desolador. Pero lo que nos cuenta la historia es que los cambios se produjeron, ¿eh? La política que nosotros queremos llevar adelante no es la de prenderle fuego al planeta. La política que nosotros queremos llevar adelante es que el bienestar que una minoría de la humanidad ahora disfruta, poder hacerlo progresivamente extensivo al resto. No es nada del otro mundo, ¿eh? Lo que ocurre es que este hacer progresivo nuestro bienestar y extensivo hacerlo al resto, claro, choca con unas estructuras, diría Marx, de propiedad y de explotación, y diría Simone Weil, con unas estructuras de poder que imposibilitan que tú puedas hacer extensivo esto que ahora son privilegios de una minoría, hacerlo extensivo a la mayoría social. Pero si tú quieres que estos cambios se produzcan, o aspiramos a que esos cambios se produzcan, diría ella, sé realista, ten claro en qué mundo estás viviendo, mantén la esperanza y sé optimista. Los progresistas somos irredentamente optimistas. Porque si no fuéramos optimistas, pues nos comprábamos un cortijo ahí en mitad de la montaña con placa solar y nos íbamos con nuestras 2 cabras y nuestros 4 tomates, ¿eh? Pero los progres somos así, somos irredentamente optimistas, lo que nos pide que además de optimistas estemos bien informados. Y que cuando pongamos en marcha la acción política, ni hagamos brindis al sol, ni buscando una eficacia inmediata, reproduzcamos las mismas estructuras de opresión y dominación que estamos queriendo combatir. Que es un gran mal de las propias organizaciones a las que todas nosotras pertenecemos. ¿Se puede? Diría ella, sí. ¿Es fácil? No. No. Fácil no va a ser. ¿Vale? Porque las estructuras de opresión tienden a autoperpetuarse. Con lo cual, si nosotros queremos combatir esas estructuras de opresión que hay en nuestras propias organizaciones, vamos a tener que hacer gala de mucha mano izquierda y mucha inteligencia. Y seamos optimistas, porque si no nos quedamos en casa, ¿eh? Sin optimismo nos quedamos en casa. Seamos optimistas, pero no seamos idiotas. ¿Vale? Estemos bien informadas con lo que tenemos y con lo que queremos hacer y lo que podemos. ¿Vale? ¿Sí? Adelante, Nani. Si los principales obstáculos
que vencer para corregir el mal que ha venido de la fábrica están en el alma, prioritariamente hay que ayudar a los obreros a encontrar o a conservar, según el caso, el sentimiento de su dignidad. No hay tibieza en esta preocupación por la situación moral de los obreros, pues recuerda Simone Weil, son las necesidades del alma las que hicieron de la acción sindical de los obreros a lo largo del último medio siglo algo apasionado, tenso, violento. Estas necesidades del alma, que serán objeto de la primera parte de Echar raíces en 1943, no llevan a una espiritualización de la cuestión social que ayudaría a escapar de la necesidad de luchar contra la porción del mal que tenemos la posibilidad y la obligación de impedir. Desde 1936, Simone Weil escribió que en los acontecimientos de junio se trató de algo bien distinto de tal o cual reivindicación particular. Detente un momentito. Detente un momentito. Este párrafo intenta centrar el tema precisamente para evitar caer en una fantasía espiritualista, ¿no? Es decir, aquí no se trata de decir, uy, lo que hay que hacer, como decía Cospedal, lo que hay que hacer es más éticos, ¿no? No, esto no va de que seamos, no va de que seamos mejores, ni seamos más éticos, no se trata de espiritualizar. Se trata de que los seres humanos no solamente vivimos de la comida de la que nos alimentamos. Los seres humanos ella usa la palabra alma, ¿no? Pero no pensemos en un dualismo ontológico, ¿vale? Es decir, no estamos ante un alma espiritual, o por lo menos no necesariamente en nuestro caso, no es en el de ella. Yo creo que no, yo creo que tampoco. Nos dice ella, y volvemos otra vez a Platón, hay que ayudar a los obreros, hay que ayudar, recordáis que el esclavo no se hay que levantarlo, ¿no? El esclavo es levantado, ¿vale? Hay que ayudar a los obreros a encontrar o a conservar el sentimiento de su dignidad. No hay tibieza en esta preocupación por la situación moral de los obreros, pues recuerda Simone Weil, son las necesidades del alma las que hicieron de la acción sindical de los obreros a lo largo del último medio siglo algo apasionado, tenso, violento. Son los obreros, esas necesidades del espíritu, de la mente, de la inteligencia del sujeto que quiere, como diría Marx, quiere salir de la necesidad para entrar en el reino de la libertad. Lo que nos hace humanos es justamente todo lo que no es meramente necesidad animal. Lo que nos hace humanos es todo aquello que podemos hacer una vez que tenemos la barriga llena, que tenemos el tiempo libre, que tenemos la libertad para pensar, para tener amistades, para tener relaciones con los que tenemos al lado. Eso es lo que nos hace humanos. Lo que nos hace humanos es todo lo que empieza, diría Marx, donde acaba el mundo de la necesidad. El mundo de la absoluta dependencia material. A eso es a lo que ella le puede estar llamando el alma, ¿vale? Por eso dice ella, estas necesidades del alma no llevan a una espiritualización de la cuestión social que nos permitiría escapar de la necesidad de luchar contra el mal que tenemos a nuestro alrededor. De eso, nada. Simone Weil va a ser muy combativa en la lucha social. Y ella dice, desde los acontecimientos de junio, ¿qué pasó en junio de 1936 en Francia? Pues que el 3 de mayo había ganado el Frente Popular las elecciones. El 3 de mayo de 1936 gana el Frente Popular las elecciones y
La clase obrera, los líderes, las vanguardias, los partidos de vanguardia de la clase obrera tienen muy clara la historia francesa anterior, ¿eh? Porque el 3 de mayo de 1936 ya había pasado la Comuna de París, ya había pasado las revueltas de 1848, ya habían pasado las revoluciones de 1830, 1825, había pasado la Revolución Francesa de 1789. Y una y otra vez la burguesía había traicionado a la clase obrera. Una y otra vez. Una y otra vez la burguesía se había apoyado en la clase obrera para sacar adelante sus reivindicaciones, y una vez en el gobierno se había dado la vuelta y había dejado una matanza detrás. Pues el 3 de mayo gana el Frente Popular las elecciones, por supuesto con el apoyo de todos los partidos y grupos de izquierda y las fuerzas sindicales, y el 4 de junio las organizaciones sindicales le hacen una huelga general al Frente Popular. Y vosotros diréis, pero Jorge, le hacen una huelga general al partido que ha ganado. Es como si ahora le hicieras una huelga general al gobierno de coalición, ¿no? Claro, claro. 2,5 millones de trabajadores salen a la calle para recordarle al gobierno del Frente Popular que está en el gobierno por un programa y que está en el gobierno para responder a lo que los trabajadores le han exigido y le siguen exigiendo después de las elecciones. Y entonces dice Simone Weil, dice, desde 1936 Simone Weil escribió que en los acontecimientos de junio se trató de algo bien distinto de tal o cual reivindicación particular, por importante que sea. Se trata, después de haberse doblegado siempre, de haberlo padecido todo, encajado todo en silencio durante meses y años, se trata de atreverse por fin a levantarse, a mantenerse en pie, a tomar la palabra, a sentirse hombres durante algunos días. Junio de 1936 hubiera podido ser la ocasión para formular el problema central de la cuestión obrera, el de la relación entre las reivindicaciones materiales y morales. Los textos en los que Simone Weil, aún insistiendo sobre la importancia de las reivindicaciones salariales, denuncia la capacidad que tendría el dinero para compensar unas condiciones de trabajo que hacen adquirir la costumbre de la pasividad, son textos que están basados en una experiencia vivida del sufrimiento. Esto es duro, ¿no?, de oír, ¿no? Porque dices, pero entonces el trabajador no tiene que pedir mejoras salariales. Sí, Mejores condiciones de trabajo. pero no solo. Porque si no mejoras las condiciones de trabajo, como dice Marie, si no mejoras las condiciones de trabajo, la reivindicación salarial se transforma en un anestésico de la explotación y de la subordinación. Nos dice, una obrera me explicó cómo ella y sus compañeras habían llegado a dejarse reducir a esta esclavitud. Hace 5 o 6 años, me dijo, ganaba 70 francos al día y por 70 francos se hubiera aceptado cualquier cosa, se hubiera reventado una. ¿Quién, pues, en el movimiento obrero o supuestamente tal, tuvo el valor de pensar y de decir durante el período de los salarios altos que se estaba a punto de envilecer y corromper a la clase obrera? El lugar alcanzado por el dinero entre los estimulantes para el trabajo hace temer que a la mejora de los salarios, debida al movimiento de junio, corresponda un nuevo empeoramiento de las condiciones morales del trabajo, un terror acrecentado en la vida cotidiana del taller. ¿Cómo dirían nuestros patriotas hoy en día de la COE y todos estos, ¿no? Sí, yo te subo el salario o te reduzco la jornada de trabajo, pero a cambio de un aumento de la productividad, ¿verdad? Y nos dice ella, no podemos vincular
las condiciones de vida en la fábrica a la productividad, porque ahí es donde radica la esclavitud del trabajador. Sí, y realmente mira Garamendi, que estaba diciendo que bueno que se pagaran los trabajadores la seguridad social y demás, Por ejemplo. a cambio de rebajar esa hora que se pedía. La verdad es que es una repetición desde... Ya veis que es muy polémico, es muy duro lo que dice Simón, pero como decíamos la semana pasada, toca hueso, toca hueso. Y por lo menos yo estoy segura que nos ha dejado con la cabeza en efervescencia, ¿no? Seguimos el miércoles que viene. Y con Que, ganas de seguir leyendo, Asimo. que será la última, el miércoles que viene será la última sesión antes de noviembre, ¿vale? Recordad que en noviembre haremos una pausa de meditación y seguimos después del puente de la Constitución, ¿vale? Muy bien. ¿Vale? Vale. Bueno, compañeras, gracias por vuestra compañía. Marcamos aquí el texto y lo retomamos el miércoles que viene. Buena semana. Buena Buenas semana. noches. Buenas Buenas noches. Buenas noches. noches. Buenas noches a todos. Adiós.